Hola, ¿qué tal? Soy el profesor José Luis Acosta y en este tutorial te vamos a explicar cómo crear un sangrado en Adobe Illustrator. ¿Qué es el sangrado? Es el margen que debes añadir al tamaño de las etiquetas o de los diseños. El sangrado no es más que la zona del gráfico que va más allá de la línea de corte del diseño. El sangrado se utiliza en la impresión para compensar los desfases de las máquinas y evitar que aparezcan destellos blancos en el borde. Para empezar, crea un nuevo documento en Adobe Illustrator. Para ello, abre en la barra Archivo la opción Nuevo. A continuación, en la ventana Nuevo documento, selecciona la pestaña Imprimir. Ahora tienes la posibilidad de introducir el tamaño del formato final y los ajustes del sangrado. Nuestro sangrado estándar es de 3 milímetros en todo el contorno. Por último, selecciona el botón Crear. El área blanca del documento recién creado muestra el formato final, mientras que el área circundante hasta el contorno rojo muestra el sangrado de 3 milímetros. Coloca ahora los elementos de fondo que se van a imprimir hasta el borde del diseño. Para ello, selecciona estos elementos con la herramienta de selección y arrastra los objetos 3 milímetros más allá del borde del troquel, hasta la línea de sangrado. Este sangrado es necesario para evitar que cualquier imprecisión, por pequeña que sea, durante el recorte dé lugar a molestos bordes blancos. Procura también que los elementos gráficos importantes, como el texto, se coloquen dentro del margen de seguridad, es decir, a una distancia mínima de 3 milímetros de la línea de corte de tu diseño. Si deseas añadir el sangrado a un documento existente, selecciona la opción Archivo y luego ajusta el documento. Configura la unidad en milímetros e introduce nuestro sangrado estándar de 3 milímetros en los 4 campos de entrada que aparecen. Guarda el archivo PDF seleccionando la opción Guardar como. En la opción Formato selecciona Adobe PDF. Es importante que marques en la opción Marcas y sangrados la casilla Usar ajustes de sangrado de documento. Ahora es el momento de guardar el documento. Los valores preestablecidos de 3 milímetros en todo el perímetro deberán aplicarse automáticamente. Así de fácil es evitar errores en impresión gracias al uso del sangrado. Practícalo en tus próximos proyectos. Gracias por ver este video. No olvides seguirnos para más consejos de diseño e impresión. Hasta la próxima.